No puedo cerrar mis puertas ni clausurar mis ventanas. He de salir al camino donde el mundo gira y clama. He de salir al camino a ver la muerte que pasa. He de salir a mirar cómo crece y se derrama sobre el planeta encogido la desatinada raza que quiebra su fuente y luego llora la ausencia del agua. He de salir a esperar el turbión de las palabras que sobre la tierra cruza y en flor los cantos arrasa. He de salir a escuchar el fuego entre nieve y zarza. No puedo cerrar las puertas ni clausurar las ventanas. El laúd en las rodillas y de esfinges rodeada, puliendo azules respuestas a sus preguntas en llamas. Hasta aquí dejo este fragmento de un excelente poema de una escritora uruguaya, la enorme Sara de Ibáñez. Por lo tanto, y mientras tanto, quédese usted a escuchar a los dichosos colegas que a sus preguntas en llamas darán lluviosas respuestas. A veces no dejo de sentir un poco lo que nuestros ancestros vivían del espíritu que mora atrás de todas las cosas. A veces parece que la historia nos hace guiños. Aquí el gran Émile Cioran, en este libro de ensayos fabuloso del inconveniente de haber nacido, nos comenta algo que de veras deja pensando. De todas las estatuas ecuestres de emperadores romanos a lo largo de más de 1500 años, solo sobrevivió a las invasiones bárbaras, a la evasión, a la erosión de los siglos, la estatua del emperador Marco Aurelio. El emperador que menos representa a los emperadores, a su soberbia, a su vacío, a su necesidad de poder, a su necesidad de gloria, de fama, de reconocimiento. El gran Marco Aurelio es el único que sobrevivió en una estatua ecuestre que bien le hubiera dado lo mismo que nunca hubiera sobrevivido su nombre. Soy Germán Ortega Chávez. Muy buenas noches. Siempre me ha gustado la figura de Tristan Tzara, fundador del dadaísmo, un movimiento previo al surrealismo. Se llamaba dadaísmo porque decían que se basaba en el balbuceo de da, 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 da. No le hagan así, no traten de seguirlo. Tristan Tzara hizo sus poemas, dicen que son muy surrealistas, voy a decir uno, y luego le pasó un problema, se le cayó la T. Y entonces fundó una tienda de ropa, Tzara. Y es lo mismo que le pasó a Heraclio Cepeda, que se le cayó la H y la recogió Enrique González Casanova. Voy con el poema de Tristan Tzara, que dice: ¿qué camino es aquel que nos separa y a través del cual tiendo la mano de mi pensamiento? Hay una flor escrita en cada dedo y el camino y su extremo son como una flor que marcha a tu lado. Bienvenidos a La Dichosa. En el dichoso glosario de este programa de esta temporada, hoy toca el turno a ceja. Ceja es, bueno, todo el mundo sabe lo que es una ceja, porque las deben de tener ahí los dos encima del ojo, pero en un libro, vamos a ver si esto se coloca, tiene que ver con el lomo. Esto es el lomo, este es el cuerpo de páginas, el bloque de páginas, ¿no? Y la ceja es esto que sobresale aquí del lomo, normalmente la tapa dura, sobresale un poquito y es más alto que las páginas. Eso se llama ceja y sirve para proteger sobre todo las páginas. ¿De qué? De la erosión, de los golpes, de que la encuadernación no sufra y dure más. Además me apetecía mucho enseñar a Alexander Calder de esta editorial maravillosa Convel, que está ahora, es parte de la FILIG, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil,
Y bueno, eso se llama ceja y esto es el dichoso libro y esto es la dichosa palabra. Buenas noches. Pues muy bonitas sus entradas, felicidades, me encantaron todas. Desde muy temprano estábamos haciendo una pregunta en redes, ya circula por nuestras redes sociales. Es una pregunta cerrada, o sea, de naturaleza cerrada, tiene una respuesta única, aunque alude a un nombre o a una persona de una gran apertura mental. Bien, aquí va la dichosa pregunta de nuestras redes. Antes de aprender su lengua materna, aprendió latín porque así lo planeó su padre. Fue elegido y reelegido alcalde de su pueblo. Odiaba por encima de todo la crueldad. Qué importante eso. Padeció de piedras en el riñón, se refirió en numerosas ocasiones a la conquista de México e inventó un género literario. Gracias a todos de antemano por sus respuestas. Y vámonos rápidamente con una de las preguntas en llamas que nos han llegado, como esta de David Herrera, que nos dice, por favor, ¿podrían hablar acerca del ciclo circadiano? Muy necesario para muchos de nosotros entender mejor este tema. Espero que no tenga sueño, nuestro querido Tengo escucha. muchos problemas en esa materia, así que... Sí, bueno, yo espero de solucionártelo por lo menos lingüísticamente, ya biológicamente allá tú, pero sí, les conviene a todos los que se desvelan, a todos los que tienen turnos de noche, a todos los que no duermen bien y con las horas que hay que dormir. Esta es su gustada sección. A los pilotos. Información que cura. El ciclo circadiano, hay que empezar a decir, voy a parecer la tía Laura, pero ahí les va. El ciclo circadiano viene de circa en latín, que significa aproximadamente, alrededor, y diam, que es día, una jornada. Entonces es algo que dura aproximadamente 24 horas. ¿Por qué? Porque hubo un biólogo estadounidense en 1959 que estaba estudiando como los comportamientos de los animales, los ritmos un poco vitales de los humanos, de los animales, y se dio cuenta de que algo pasaba, que se reconstituía todo, que había un ciclo de 24 horas donde todo volvía, como que se reseteaba. Entonces, hay una especie de reloj biológico que tenemos en el cerebro que lo que hace es un proceso biológico que hace que pasen ciertas cosas con la luz y ciertas cosas con la oscuridad. Entonces, el ser humano está programado para hacer ciertas cosas con luz y ciertas cosas con la oscuridad. ¿Ustedes han notado? Sí. Y ahí luego cada uno toma esa interpretación como quiere, pero normalmente uno nota que está con más energía durante el día, nos pega mucho el jet lag cuando cambiamos de uso horario porque de repente sentimos que nuestro cuerpo necesita dormir. ¿Por qué es esto? Porque las hormonas, la presión arterial, la temperatura, la vigilia y el sueño, todo eso tiene unas funciones que se producen durante el sueño y esto suele coincidir normalmente con la oscuridad, de tal manera que si uno no duerme cuando el cuerpo está diseñado para dormir, pues tiene alteraciones que pueden venir acompañadas con fatiga, con enfermedades, con mal humor, con un montón de cosas que hace que tu bienestar y tu salud se vean alteradas. Por eso se habla mucho de la melatonina, de siempre respetar las mismas... Les digo que voy a parecer la tía Laura, pero pues así es. Respetar las horas de sueño, de irse a la cama a la misma hora, porque somos animales de costumbres y a pesar de que nosotros, por ejemplo, una de las torturas mayores que se le puede hacer al ser humano es exponerlo a la luz artificial en la noche. Ah, bueno, así torturan a veces a los presos. Por eso. No les dejan nunca oscuridad. Sí, entonces es como pues que tu cuerpo, voy a decir otra cosa peor, cuando las gallinas quieren que pongan más huevos, lo que hacen es alterarles y ponerles la luz cuando no les toca y ellas vengan a poner huevos cuando no les toca porque en lugar de dormir lo que hacen es lo que suelen hacer cuando hay luz. Entonces esto que parece muy chistoso y muy productivo y muy banal, en realidad tiene unas consecuencias. Los que tienen turnos de noche, por ejemplo, los que hacen guardias, los que vigilan edificios en la noche, los médicos, etcétera, etcétera, pues evidentemente tienen sus ritmos muy alterados. Y esto en la literatura además se ha aprovechado mucho para hablar de la verdad y la mentira, de la condición humana, de la luz, de la lucha entre el bien y el mal. Ha aparecido en diversas obras, yo estuve ahí pensando en algunas, y era en Fahrenheit, por ejemplo, 451, se habla del ciclo circadiano. En El Señor de los Anillos se usa mucho porque se juega mucho con la luz, la sombra, las tinieblas, los espacios.
Gabriela Mistral también ha hecho varias cosas que tienen que ver con estas metáforas que tienen que ver con el sueño, la vida, la muerte, ¿no? La luz, la oscuridad otra vez. Bueno, hasta Romeo y Julieta juega un poco con este ciclo circadiano porque es una manera de provocar ciertas cosas en el ser humano, de obligarle a veces, porque el cansancio extremo te lleva a hacer ya cosas muy forzadamente. Entonces, este ciclo circadiano pues tomó el nombre de este señor que lo inventó, se dio cuenta que hacía falta hablar de este proceso biológico con un nombre y lo llamó así por esto, aproximadamente un día, aproximadamente, porque son, claro, los cuerpos humanos no tienen un reloj así con minuteros que les diga ya, pero sí sirve para... Es un reloj interno de alguna manera. Que está en el cerebro, iba a comentar también que esto del circadiano también, ahora saben que también no solamente tiene que ver con la luz, y que por eso a veces tenemos más resistencia, sino tiene que ver también con que a lo largo del día también cambia el magnetismo cambia y también nuestro reloj biológico está también apoyado, coordinado, no solamente con la luz, sino con el cambio magnético. Pero tiene que ver con el cambio de sí, lo que hace la Tierra, que claro, tiene que ver con cuando le da el pero sol y no. ese cambio la vida es magnético, cíclica, ¿no? por eso, digamos, somos animales diurnos, pero digamos, el cambio magnético, si se mantiene, digamos, si te dan la luz, se mantiene el cambio magnético. Ahora esto del circadiano es precisamente el mayor problema que descubrieron en la NASA, por el cual todavía no se puede poner gente que vive en la Luna o que vive en Marte o que vive en una estación espacial, porque justamente los ritmos naturales de la Tierra, de luz y de sombra, y los ritmos coordinados con la luz y coordinados con el magnetismo son los que son muy difíciles de reproducir, sí. Bueno, porque las células justamente se reproducen y se coordinan con esos ritmos. Ojo, Los en los astronautas humanos... de las estaciones sí pasan meses ahí. En los humanos es así, es decir, los humanos es día, actividad, noche, pero hay algunas especies animales que es al revés. Duermen durante el día y se despiertan. Y los humanos también tenemos una variación genética que hace que algunos sean más nocturnos que otros. Una de las ventajas del grupo humano es que eran difícilmente presas de los depredadores porque había normalmente desvelados. Y si un grupo todos se duermen a la vez, pues es más fácilmente presa de los depredadores. Si hay variación genética y algunos, nos están apurando y yo oí muy fuerte mi regaño, así que ya me voy a callar. Vámonos rápidamente a la dichosa palabra de esta noche. Ya saben que proponemos una definición y algunas de las personas, solo algunas de las personas, de las primeras personas que respondan a qué palabra corresponde la definición, tendrán oportunidad de recibir un libro. No es seguro, ¿eh? Aquí va la definición. Escrito o discurso vehemente que ataca a alguien o algo. Invectiva, denuesto, improperio. Palabra de raíces griegas que podrían significar, esas raíces griegas, desgaste. Si saben a qué palabra corresponde, he aquí libros que podrían llevarse. Tenemos para ustedes este libro que se antoja mucho para repensar todo lo que es la antropología y la sociología actual, de Rosi Braidotti, esta filósofa australiana, creo yo. Lo posthumano está en la editorial Herder para ustedes. El posthumanismo, el postantropocentrismo, la vida más allá de la muerte, la vida más allá de la teoría, para que piensen en lo humano hoy. Y tenemos para todos los niños que tienen algo que replicarle a sus papás, El burro hablando de orejas. Es de Catalina Kunepeinberg, con ilustraciones de Cecilia Révora. Es una cortesía de Citli. Sexto Piso, como acostumbra regalarnos muy buenos títulos, muy buenas historias originales y bien cuidadas. Nuestra Gloria, los escombros, de Lucía Calderas, habla de los mazaguas. En esta ocasión son los protagonistas, esas costumbres, esos pueblos originarios que luchan contra la globalización, que intenta adoptarlos como personas de estudio en lugar de como costumbres. Lucía Calderas pues habla en primera persona y desde el Estado de México, donde su bisabuela Lucía pues le dejó en esta herencia que le evita un poco el desarraigo y que le hace pues rendir honor a sus raíces.
y sobre todo a pueblos que ahora se encuentran amenazados. Así que ahí tienen nuestra gloria, Los escombros tachado. Y a mí me gustaría saber de quiénes son las ilustraciones, que yo no sé si son de la misma Lucía, que no viene en créditos, pero es uno de esos libros que viene muy producido con un muy bonito diseño. Ahora justamente no sale ninguna, pero sí salían aquí, así que ahí lo tengo. Bien, la dichosa palabra también es cíclica. Haremos una pausa, pero no se duermen. Qué bien, la mera verdad agradecemos mucho a todos ustedes que nos mandan sus fotos con sus libros, los que están leyendo y además ahora ya los tenemos más grandes y sus caras. Muchas gracias a todos, qué padre, nos enriquecen justamente con sus lecturas también. Bueno, seguimos aquí y tenemos para ustedes más preguntas, como esta de David Herrera, no, espérenme, de Estela Romero. Estela Romero nos dice, ¿qué importancia literaria e histórica tiene el Popol Vuh? Bueno, yo diría que la importancia histórica no sé, la literaria sí. Es Yo sí decir, quiero, no la histórica. sí, yo también. Es decir, mucha gente dice que es como la Biblia de los pueblos indígenas, sobre todo los mayas, porque pueblos indígenas hay muchos. Esta en realidad se refiere a los mayas, pero a una parte de los mayas. Sí. Cuando hablamos de los mayas tenemos todos nuestros idiomas mayas en México y también los guatemaltecos. Este es del guatemalteco, del quiché. Le llaman el libro El Consejo. Tiene una característica y es que es una cuestión muy, voy a usar una palabra que quiero aportar a la dichosa, es una cuestión machiembrada. Es decir, no es un libro originalmente escrito ni puesto por lenguas indígenas, sino por un transcriptor y por oyentes de eso que lo van recreando. Tiene una característica que yo diría que es para mí, en lo personal, la más curiosa. Comienza con el calco, por así decirlo, de la Biblia. La Biblia comienza con el Génesis y aquí también, curiosamente, los mayas también se echaron el Génesis al principio, al principito, como diría Saint-Exupéry, y bueno, eso ya da sospechas. Es decir, si la propia estructura comienza con el Génesis, lo que sigue es más impresionante, porque la mayor parte de quienes lo hemos leído o explorado, conocemos el principio. Hunahpu, Xbalanque y todo el problema, y los hombres de madera y los hombres de maíz, que es a partir de donde nace incluso el planteamiento de Miguel Ángel Asturias. Pero yo quisiera desafiar a nuestro público a que nos contara una anécdota que pase en el intermedio del Popol Vuh. Yo quisiera que nos dijeran qué acaba el Popol Vuh. Yo dijera que me gustaría que me dijeran eso, porque es una serie de leyendas, de proverbios, de enseñanzas que no tienen una coherencia ni tampoco permanecen con los mismos personajes. Entonces, si la gente, por ejemplo, yo lo que recomiendo para saber cómo es el Popol Vuh es que vean la Wikipedia. Se supone que no es muy así, bien cultural, decir que vean la Wikipedia, pero aquí pues todos vemos la Wikipedia y espero que ustedes también la vean, porque es una gran enciclopedia. Y ahí hay una reseña de cada uno de los capítulos del Popol Vuh muy bien hecha, que recupera las tramas de cada uno de esas partes. Ahora, desde el punto de vista estilístico, ha creado toda una cuestión estilística.
cuando el subcomandante Marcos, este muchacho que hablaba a nombre también de los pueblos indígenas, cuando él escribía muy desparpajadamente, con un estilo muy suelto, muy casual, y cuando hablaba a nombre del Consejo Indígena, que no lo redactaba el Consejo Indígena, porque los consejos, es decir, una agrupación nunca redacta nada, sino que alguien lo redacta, usaba exactamente el estilo del Popol Vuh. Y eso da una impresión de indigenidad, no indigenismo, indigenidad muy curiosa, que consiste, por ejemplo, en repetir el atributo de un nombre. ¿Sí? Eduardo, el guardián de la riqueza; Germán, el fortificador del castillo, etc. Sí, es decir, hay ciertos tips de procedimiento y de repeticiones estilísticos que el subcomandante Marcos usaba muy bien para dar una impresión de espíritu indígena. Claro. Porque además lo leemos. Hay una traducción que es la primera, digamos, más popularizada, la de Adrián Recinos, afortunadamente publicada por el Fondo de Cultura Económica, y la de Etienne de Brasseur, y hay otra de Sam Colop, que está en verso, que a mí me encanta la de Sam Colop, porque al ponerlo en verso le entiendo un poquito más. Eso es nomás con lo que yo abro. Algo que quieran ustedes agregar, yo el título, nada más el título Popol Vuh, según lo que he leído, porque no hablo lenguas indígenas, lo que he leído es que en realidad el Popol Vuh, la traducción más literal sería el libro de la estera o del petate, que era el petate o la estera donde se sentaba el rey, no un consejo, sino el mero petatero, ¿no? El mero petatero. El mero petatero. Pero la recomendación, yo estoy de acuerdo contigo, Daron, en el sentido, a ver, de la Biblia tampoco podrías decir que son los mismos personajes, todo va cambiando y también tampoco tiene muchísima coherencia, porque son libros que recogen tradiciones orales. Le pasa también a la Ilíada y a la Odisea. Sí, o sea, todos los libros que recogen tradiciones orales están un poquito como desbalanceados desde nuestra óptica, digamos, racionalista, postalfabetizada. Que son tan escasos que por eso te vuelven tan importantes. No tenemos tanto desde aquella época. Claro, y además la historia del manuscrito y cómo se lo llevaron y cómo sobrevivió, cómo lo transcribió este cura dominico en el siglo XVII, no me acuerdo, Jiménez o cómo se llamaba. Sí, Jiménez con X. Jiménez con X. Hay un museo del Popol Vuh de la Universidad Francisco Marroquín. En línea incluso se pueden consultar muchas conferencias, muchas cosas acerca del Popol Vuh, pero yo creo que la recomendación básica es realmente léanlo. Yo creo que cuando en la secundaria te dan a leer, por ejemplo, Los de Abajo, para hablarte de la gloria de la Revolución Mexicana, mi recomendación siempre es, pues léanlo y van a ver si fue un momento glorioso. A ver, nada más esa es mi recomendación. Léanlo de verdad. Sí. No solamente hablen de él como una maravilla, léanlo. Léanlo, claro. Y analícenlo con la perspectiva pues que yo, se tiene. Pues cada quien tome sus decisiones, yo pero nada léanlo, más ¿no? lo que quisiera decir también, aportar, es que el Popol Vuh, igual que los anales de los cachiqueles, igual que los muchos, porque son muchos libros del Chilam Balam, que incluso uno de los libros del Chilam Balam se escribió a mediados del siglo XIX. O sea, todos estos libros, incluso el Popol Vuh, son libros de mayas que ya habían entrado dentro de la cultura europea, ¿no? Que ya conocían el Génesis. Y el hecho de transcribirlo en caracteres latinos pues también te habla de eso, ¿no? Entonces, a lo que voy es que los verdaderos libros mayas antes de la llegada de la conquista, los que están más puros, pues esos son 4 libros, ¿no? Son 4 libros que sobrevivieron. Y el Popol Vuh quemó montones, ¿no? No, Fray Diego de Landa. Fray Diego de Landa quemó un montón. Entonces, un poco para recordar que justamente, sobre todo en la zona maya, la conquista, recuerden, duró del 1500, la conquista, el dominio español, duró de 1530 y tantos, ¿no? A 1697, que cayó el último reino maya. ¿Qué quiere decir? Que estos mayas iban y regresaban a zonas que estaban menos controladas, donde todavía se conservaba una tradición oral medio mezclada. Todavía no ha caído. Claro, en cierto sentido no ha caído, porque en cierto sentido además digamos, la evangelización siempre ha estado incompleta, ¿no? Claro. Siempre es un trabajo a medias, incluso en Europa, ya no digamos en América, ¿no? Y no por desmerecer al Popol Vuh ni a ninguno, al contrario, estoy de acuerdo con Pablo, hay que leerlos porque es parte de nuestra cultura y de nuestro origen y de nuestra formación.
pero a decirles que realmente lo que se conserva en el Popol Vuh, igual que en todos estos libros, son fragmentos mitológicos del pensamiento y todo, de los pueblos prehispánicos que realmente ya están transformados, alterados, modificados y que además pertenecen a una zona y a un grupo. No necesariamente nunca hubo una unificación, diríamos, una unificación de una iglesia que unificara una visión única de la mitología. Cuando murió don Miguel León Portilla dejó preparada una edición del Popol Vuh, pero no sé si se publicó. A ver si alguien nos dice si finalmente salió a la luz esa edición. Bien, don Miguel León Portilla. Tenemos para ustedes nuestra dichosa palabra, escrito o discurso vehemente que ataca a alguien o algo, invectiva, denuesto, improperio, palabra de raíces griegas que podrían significar desgaste. Y tenemos para ustedes, Eduardo. Tenemos un libro que para mí es un gran libro, Luces en el bosque, 100 años de literatura mexicana. Es una serie de ensayos de mi exalumno y amigo León Guillermo Gutiérrez, un magnífico poeta además, sobre Azuela, Garro, López Páez, Elsa Cross, sobre muchos autores mexicanos, y es una edición de Bonilla Artigas, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, de Bonilla Artigas, que está publicando cosas buenísimas. Buenísimas. Mayna Chirokov nos hace un planteamiento que les dejo para pensar durante este corte. ¿Y tú qué harías si no tuvieras miedo? Y eso es la pregunta de arranque de este libro, ¿qué haría si no tuviera miedo? Ilustrado por Nicolás Chirokov, que ustedes podrán deducir que son familia, bueno, sí, es su padre. Mayna, que además ha tenido mucha presencia en televisión cultural y que hace videos extraordinarios y la buscan artistas muy renombrados, pues lo que hace es, imagínense, una exploración artística para sanar. Y ya solamente con eso me parece que es una invitación a leer este libro de editorial Gato Blanco, que siempre nos regala bonitas cosas, con unas imágenes fantásticas. Mucha reflexión aquí y mucha referencia a Remedios Varo. Qué padre, y me llena de alegría obsequiar estos volúmenes que publicaron el Colegio Nacional y el Tecnológico de Monterrey, del intelectual y escritor y poeta mexicano, uno de los que yo más admiro, sin la menor duda, Gabriel Said. ¿Cómo leer poesía? Con prólogo de Malva Flores. Es una selección de un libro que apareció ya hace varios años, pero muy bien hecha la selección, con un bonito prólogo, y El progreso en bicicleta, también con el prólogo de Luis de la Calle y también una selección de ensayos de este libro que en su momento apareciera y que muestra cómo el desarrollo económico no tiene por qué depender de las grandes inversiones monumentales, públicas o privadas, sino que puede haber un desarrollo económico más sano y más humano también de abajo para arriba, por decirlo de alguna manera. Muy padre introducción al pensamiento de Gabriel Said, tanto como crítico de poesía como economista. Vamos a una brevísima pausa. Aquí seguimos con ustedes. Hola, soy Flavio Martín y tengo el privilegio de ser el director editorial de Edelvives México. Edelvives es una editorial española, marista, que cuenta con más de 135 años de experiencia en el ámbito educativo. En el año 2013 asimiló una editorial mexicana, Progreso, que también cuenta con más de 100 años en el ámbito educativo, y es ahí donde nace Edelvives México. Hacemos libros fundamentalmente educativos para todas las etapas educativas, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato. Hacemos también libros religiosos y hacemos también libros de literatura infantil y juvenil. Por tanto, podemos decir que nuestro público son los niños y los jóvenes. Estamos muy comprometidos con la educación de nuestros jóvenes y de nuestros niños y niñas. Mi palabra de editor es innovación. Innovación porque nosotros siempre miramos hacia adelante. Innovación en nuestros proyectos. Tenemos proyectos muy atrevidos, como puede ser la robótica o los proyectos con Lego. También tenemos proyectos que han recibido premios por su innovación, como puede ser FanFest para primaria y secundaria, o como Alégrate para religión.
Y finalmente, innovación en las metodologías. Edelvives es pionera en la inclusión en las aulas de metodologías activas, como puede ser el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje colaborativo o el aprendizaje servicio. Los invito a que conozcan el catálogo de Edelvives México y aprovecho para enviar un saludo a la dichosa palabra. Muchísimas gracias, Flavio. Aquí siempre tenemos alguna de las producciones de Edelvives y realmente es una gran editorial. Nos llegan más palabras como esta de Ana Elena Ortiz, que al margen de la pregunta, que ahorita la voy a decir, lo que me intriga es que Ana Elena Ortiz sí es muy curiosa, porque dice, el culto al dios Mitra en el Imperio Romano era igual o diferente que en sus orígenes persas. Yo siempre he pensado, bueno, ¿era igual o era diferente que en sus orígenes persas? Y eso me gusta mucho, que lo pregunte tan específicamente. Ahí te va Ana Elena. Bueno, Ana Elena, la respuesta es que era diferente. Era realmente el culto, diríamos, la aparición del dios Mitra. La aparición del dios Mitra, pues suponemos que es del tercer milenio antes de Cristo, allá en Asia Central, entre los indoeuropeos, entre los indoiranios, y por eso es una divinidad que incluso se sigue venerando hoy, ya como una divinidad menor y medio antigua y medio un dios ocioso, en la India, porque aparece en el Rig Veda, en el primero de los Vedas, en el más antiguo de los Vedas, que seguramente se compuso oralmente por ahí del siglo XIII a.C., y pues es un dios que originalmente creemos que tenía que ver fundamentalmente con la amistad, ¿no? Con el espíritu de la amistad, con el respeto a la amistad y con la construcción de las comunidades humanas y de los vínculos de solidaridad y de confianza entre los hombres, ¿no? Después este dios, ahí mismo en la India, se fue ligando a Varuna, que es un dios del cielo, y que era como el que castigaba originalmente, Varuna, el que castigaba, y así terminó siendo en la India hasta el día de hoy, el que castigaba la falta de respeto a los pactos, ¿no? El romper los pactos, ¿no? Ahora este dios, pues obviamente también pasó al mundo iranio, y en el mundo iranio pues tuvo una historia bastante compleja, incluso se asoció con la diosa Anaíta, y luego después con la prédica de Zaratustra, pues se le trató de purificar y de aislar y de relacionar. Perdón que te interrumpa. ¿El dios es dios o diosa? Porque Mitra no es femenino. Mitra, fíjate que es un dios masculino. Ahora, sí hay investigadores que dicen que probablemente en sus orígenes pudo haber sido una divinidad andrógina, incluso conectada con una diosa persa Milita, que era como una especie de Ishtar, de Venus de los iranios, ¿no? de la gente de Irán. Ahora, el Imperio Romano, que este es el culto a Mitra y las religiones mitraicas y las religiones mistéricas del Imperio Romano, que prácticamente este culto a Mitra ya en el Imperio Romano en los siglos I, II, III, IV y solamente se disolvió alrededor del siglo V, fue la religión más importante que peleó, que compitió con el cristianismo. Ahora, este mitraísmo romano de los soldados romanos, muy popular que era entre los soldados romanos, entre los emperadores romanos, se puso muy de moda a partir de Nerón. Incluso se cree que el gran coloso que hizo Nerón junto al Coliseo era realmente una fusión de Helios, Dionisos y de Mitra, ¿no? Que realmente la representación que quería hacer en Nerón era esa. Incluso, Oye, ¿tú sabes por qué la válvula del corazón es mitral? ¿Mitral? ¿Tendrá que ver con doña Mitra? Híjole, no sé, eso sí, no porque tengo es bonita la idea. palabra, ¿no? Sí, Para ponerle Mitra. a una hija.
A ver, Mitra Gómez, ¿no? Pues sí, pero te digo, era un dios de guerrero. Era un dios. Gabriela Mistral. Era Gabriela Mitral. Gabriela No. Mistral, sí le pusieron Gabriela Mistral. No, bueno, el culto a Mitra, lo que se cree es que en la época helenística, en la época de Alejandro Magno, cuando Alejandro Magno lleva la cultura griega a todo Oriente, ¿no? y se funde, se encima con el mundo persa, ahí, pues después de la muerte de Alejandro, empiezan una serie de sincretismos, de amalgamas de divinidades, ¿no? Y ahí es donde se empieza a construir, básicamente en lo que hoy es Turquía, más o menos en lo que hoy es Turquía. Incluso se cree que es en Cilicia. Plutarco de Queronea, en sus vidas paralelas, en la vida de Pompeyo, es el que dice que fueron los piratas cilicios, los piratas de lo que hoy es, digamos, el suroriente de Turquía. Esos piratas son los que difundieron el culto nuevo, esta nueva interpretación, estos nuevos ritos secretos al dios Mitra, y que luego se difundió entre el Imperio Romano. E incluso Ignacio Gómez de Liaño, este investigador español, él y muchos otros dicen que probablemente se construyó este nuevo culto a Mitra en la corte de Mitridates VI del había Ponto. un Mitridates. Había un Mitridates. Bueno, había muchos Mitridates. Antes de Mitridates hubo muchos otros reyes persas que se llamaban Mitridates, que quiere decir dado por Mitra, ¿no? O sea, ya había un culto a Mitra, pero al Mitra persa, ¿no? Oye, Y que Mitridates cambia mira, esto junto con otros intelectuales griegos, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero te quiero conminar a una pregunta. Ya ves que nosotros respondemos a las preguntas que nos hace el público. Yo te quiero hacer una para el próximo programa. Tengo siempre la cosa de los dioses que se me confunden entre los griegos y los romanos. Es decir, se supone que Zeus se vuelve Júpiter. Se supone que quién sabe quién se vuelve quién sabe No, qué. lo traslapan. No. Ahorita no. Te lo pido como Te lo si pido, fuera por yo favor. alguien del público para el próximo programa. En el próximo, hazme una equivalencia de quiénes son los dioses griegos traducidos al romano. No, a ver, con Al revés. respecto a tu pregunta, A ver. creo que el problema incluso está un poco en la pregunta que nos llegó. Sí, el problema es que partimos de la idea de que hay como un organigrama fijo, de que hay una cosa establecida. Global. Por supuesto que era diferente en Persia y en Grecia o Sí, en Persia ya y sé, donde sí. tú quieras. Es diferente de una localidad a la otra. No hay nada puesto por escrito. Nuestra relación con el pasado es completamente distinta cuando es oral que cuando es escrita. Cuando está escrita queda fijo algo. Y nada de estas religiones antiguas quedaba algo fijo. Entonces todo se estaba adaptando constantemente a las necesidades, al rey, a lo que Claro. estaba pasando, a la hambruna que estaba De sucediendo. acuerdo. Pero no hay yo fijo. lo que le estoy pidiendo es que para el próximo Ok. nos haga una equivalencia. Por ejemplo, Pero yo siempre he pensar en la oído desde equivalencia es chico eso. en Tienes que clásicos mandar ilustrados, tu pregunta. leía que Zeus se volvió Júpiter. Y no Es sé que- qué es que se no es volvió. exactamente Y yendo, así, y ¿no? yendo a lo que está diciendo Pablo, justamente el mitraísmo, por ejemplo, este dios Mitra ya nuevo, este dios helenístico, no el antiguo, es un dios que nace en una cueva, lo van a adorar pastores, nace el 25 de diciembre, el 25 pues de es diciembre, ya sé quién es. nace... Es Diosito. Él ha dicho esa Claro, pregunta de lo van- redes. lo O sea van que a yo vengo adorar. en el barrio del dios Mitra, ¿no? El del niño Jesús. El niño Lo van a Mitra. adorar El niño unos Mitra. magos, lo van a adorar unos magos venidos pues es sacerdotes de Jesucristo, Persia. ¿no? ¿Eh? Mitra es Jesucristo. Bueno, los historiadores ¿Qué- todos qué libro A ver, quieres? que ya ¿no? ¿Qué Que hay libro una- quieres, Eduardo? perdón, Que estás un hablando. sincretismo ahí, Voy a la ¿no? dichosa definición. Sí, porque qué barbaridad. Escrito o discurso vehemente que ataca a alguien o a algo. Invectiva de nuestro improperio. Palabra de raíces griegas que podrían significar desgaste. ¿Tenemos, Laura? Es un libro muy interesante, fíjense, nada más de anagrama de la colección El sello de argumentos de Patrick Boucheron, un historiador francés. Fechas que hicieron historia, 10 formas de crear un acontecimiento. ¿Qué creen ustedes que forma un acontecimiento? ¿Cómo pasa la historia? ¿Cómo se hace si es un antes y un después? Bueno, Patrick Boucheron, que además es un historiador, y fíjense, uno de los máximos exponentes de la actual renovación historiográfica europea y catedrático del Collège de France. Eso me parece que es fantástico, que la historia siempre se esté revisando y que haya un discurso narrativo, sobre todo
pues adaptado. Acá van a hablar desde la liberación de Nelson Mandela a las pinturas rupestres en la cueva de Lascaux. En fin, ¿ustedes cuáles creen que son esas fechas que hicieron historia en la humanidad, en nuestra historia con mayúscula? Pues aquí se habla un poquito de qué es lo que forma un acontecimiento como hecho histórico y desde qué punto se analiza. Bien, pues decía un gran psicólogo, ahora se me va su nombre, que todos somos múltiples desde que nacemos, que somos muchas personas, que no solo somos uno. Bien, creo que ningún otro escritor ha asumido esto de una forma tan radical como Fernando Pessoa, de quien estamos ofreciendo esta antología, El hombre multitudinario. Es una antología realizada por el poeta Mario Bojorquez. Ha hecho una selección, mira, también es su traducción, escribe un prólogo, son sus notas. Buenísimo. Felicidades a Mario Bojorquez y a la UNAM por publicar este volumen, un escritor pues imprescindible para los que nos interesa la literatura en general. Fundamental, el gran Pessoa. Bueno, y tenemos para ustedes, nada más piensen en la biografía, las líneas que definen a este autor, Stanislav Dane, el más reconocido experto en los estudios de las bases cerebrales de las principales operaciones intelectuales humanas, ¿no? Aquí Dane se pregunta y trata de responder de dónde viene nuestro sentido del número, o sea, por qué tenemos como desde chicos, como humanos, ¿no? Inscrito ahí una capacidad matemática, ¿no? Realmente es una pregunta fundamental y que tiene que ver con la naturaleza humana y lo que nos distingue de la mayor parte de los animales, ¿no? El cerebro matemático, cómo nacen, viven y a veces mueren los números en nuestra mente, sí, a veces del siglo XXI, editores. Y entonces 5, 4, 3, 2, 1. Se muere. Oigan, chicos, no es por nada, pero qué público tenemos, qué librazos están leyendo, qué calidad y qué buena onda que nos lo quieran compartir todos. Espero que ustedes también en casa estén tomando notas, porque si ustedes tienen recomendaciones, en este programa, desde luego, les van varias. Lo que nos va a faltar, como siempre, es tiempo para leer, pero espero que estén pudiendo leer. Y recuerden que nuestro club de lectura este mes es con Confabulario de Arreola. Eduardo Gutiérrez nos pregunta, primero nos manda saludos afectuosos. Gracias, Eduardo. Gracias. Saludos correspondidos. Hablen de la palabra libertad. Canten libertad, expresen libertad. Pablo, ¿eres libre? Libertad preciosa. Bueno, sí, a ver, es una palabra que tiene origen latino, libertatem, libertas, y en última instancia de una palabra latina que era a raíz también liber, que la palabra liber. No conocemos muy bien cuál sea su origen, sabemos que no es griego, desde luego. Probablemente sea de un indoeuropeo por una modificación ahí muy rara, que puede venir incluso de la palabra pueblo o del concepto de la comunidad. ¿Por qué entre otras cosas infiere esto? Porque, por ejemplo, la palabra franco, que nosotros también hemos heredado como franqueza y hablar con franqueza, que viene de Franco, o los franceses toman su nombre de ahí también, pues franco tiene que ver con esta cualidad y con el nombre que se autoda un pueblo para decir que es libre. Acordémonos que las palabras tienen un origen muy, muy antiguo y en la antigüedad no existía este concepto de la libertad moderna que hoy es el que entendemos casi siempre por libertad. Si tú vas a los diccionarios, van a definirte la libertad de una forma moderna, como lo que entendemos los modernos. Esta diferencia entre la libertad de los antiguos y de los modernos está estudiada en un libro en un ensayo de Benjamin Constant, muy interesante, un francés. A mí me gusta hablar de la libertad objetiva, que es a la que se refieren los antiguos, de cuando no tienes, digamos, una fuerza que te está oprimiendo, cuando no eres un esclavo, la política, la civil. Pero hay una libertad, digamos, subjetiva,
que esa es la que está definiendo el diccionario de la Real Academia cuando dice libertad es la facultad de actuar o no actuar cuando tienes ambas posibilidades, ¿no? Es decir, cuando tú cuando haces algo, pero no tienes opción de no hacerlo, pues ese no es un acto libre, a eso se refieren, ya es una definición que tiene un poco que ver más con la psicología de las personas. A mí, como definición de libertad, me gusta mucho lo que decía Tomás de Aquino, porque nos recuerda las paradojas de la libertad. Y Tomás de Aquino decía, la libertad es el arte de obedecer a la razón. O sea, la libertad lo ve también como una obediencia a tus deseos más profundos, a lo que realmente has pensado, y no solamente, digamos, al capricho, porque hay gente que confunde la libertad con el capricho. O sea, como soy libre de hacer lo que se me antoja ahorita y voy y lo hago, ¿no? La libertad consiste en obedecer a tus deseos más profundos, a tu razón, a lo que has pensado, a actuar conforme a esas metas de más largo plazo que te has fijado, ¿no? No depender también, ¿no? Y obviamente, pues para nosotros, digamos, de ahí viene el origen de no ser esclavo, ¿no? O sea, libre en un principio significaba eso, no estar sometido a otro así brutalmente. Pero bueno, pues es una palabra muy bonita, que obviamente ha recibido elogios de todo el mundo. El elogio de Cervantes en el Quijote es muy, muy famoso, pero pues también es una palabra, que esto ya lo decían incluso los griegos, de la que se abusa muchísimo, ¿no? Nadie te va a engañar sin usar hermosas palabras, dice Tucídides, ¿no? O sea, esas palabras se prestan a muchísima manipulación. Mucho en el mundo de la política. Es decir, nosotros somos la ciudad de la libertad, somos por fin la libertad, aquí no hay libertad, y en realidad es delicada. Sí, es una cosa muy interesante también cuando la piensas subjetivamente, porque hay un gran debate que tiene que ver con, hay científicos que dicen que no existe esa libertad subjetiva porque han medido que unos milisegundos antes de que hagas algo, tu cerebro ya ha tomado la decisión de hacer ese algo. Entonces dicen, no existe la libertad. A ver, yo creo que eso es una confusión. Digamos que la libertad sí existe en el sentido incluso su vínculo con la formación de la inteligencia de los cerebros en el mundo animal, ya déjate en el mundo humano, que sigue siendo una continuación del mundo animal, pues sigue siendo que todos los actos inteligentes apuntan siempre a ampliar tus posibilidades, es decir, a tener más libertad. Hay un ensayo muy famoso de Ortega y Gasset, un libro más bien, que hace muchos años publicó el Fondo de Cultura, se llama Filosofía y Origen de la Libertad, o Epílogo y Origen de la Libertad, no me acuerdo muy bien cómo se llama, Origen y Epílogo de la Libertad. Y ahí dice Ortega que en la experiencia humana hemos vivido dos reinos. El reino de la necesidad, cuando todo lo que puedes hacer es igual a lo que tienes que hacer, y el reino de la posibilidad, cuando hay una riqueza, cuando hay un lujo, cuando hay incluso usa la palabra lujuria, cuando hay la lujuria de que hay muchas opciones y puedes elegir, ¿no? Y ese reino de la posibilidad es un reino muy tardío. Siempre venimos de la necesidad, de que todo lo que haces, pues era lo que tenía que hacer. Cuando vives en el campo y estás así en el reino de la necesidad, pues no hay libertad porque no tienes posibilidades. Y dice, todos los actos inteligentes a lo que apuntan o a lo que la meta de la inteligencia humana siempre ha sido ampliar nuestras posibilidades, es decir, hacernos más libres. ¿Por qué creemos que el hombre es más libre que los animales? Pues porque tiene esa inteligencia para elegir entre varias posibilidades que hacer o que no hacer. Ahora, los filósofos también griegos, un poco yendo a uno de los puntos que tratabas, los filósofos griegos y algunos los filósofos existencialistas del siglo XX, pues se preguntaban también si hay algo, somos algo antes de nuestra voluntad. O sea, si antes de que aparezca nuestro querer, ya somos algo y elegimos nuestro querer, sí. o somos nuestro querer, o a fuerzas tenemos que querer lo que nos brota querer, si somos el querer, sí. o si somos algo antes de elegir nuestra voluntad, ¿no? Claro, la relación entre, digamos, libertad y voluntad es muy estrecha. Y fíjate que yo creo que todo el mundo reconoce que muchos de nuestros deseos son completamente irracionales, no son libres. Es decir, que muchos de nuestros deseos, comenzando por algo muy elemental y que está tan de moda, nuestra orientación sexual. Las personas no elegimos nuestra orientación sexual. Es un deseo que tenemos, pero habida cuenta de ese deseo,
pues nadie va a negar que hay maneras más inteligentes de mantener una relación que otras. Entonces, pues nada más hay que entender esa diferencia. Ahora, ¿por qué me gustan a mí las mujeres? Yo no lo elegí. A los heterosexuales no elegimos que nos guste el sexo opuesto. Los homosexuales tampoco eligen que les guste el sexo opuesto. Son deseos que brotan de adentro, ahora, y la inteligencia está al servicio de nuestros deseos. Y o sea, el eso- cerebro está al servicio de nuestro cuerpo, no al revés. Y eso Perdón. que dices del deseo es muy interesante porque justamente las discusiones de la raíz de la palabra, que los mismos romanos ya traían la confusión, y algunos lo ligaban justamente a que venía del deseo. Sí. Y por eso a Dionisos los romanos le llamaban, a Dionisos Baco, pater liber. ¿no? Sí. Y ya a consideraban Artemisa le llamaban Artemisa Libertas. que esa liber tenía que ver con el deseo, Sí. con el deseo. Y aunque a lo mejor no viene de por ahí, pero qué curioso que justamente ya los mismos romanos ligaban la libertad al deseo. Bueno, yo quisiera también recomendarles el libro importantísimo John Stuart Mill sobre la libertad, Claro. ¿no? Que tuvo muchísima influencia. Viene Sobre todo en todavía, sí, y la definición para mucha gente de la libertad civil está en Stuart Mill, ¿no? en Stuart Mill. sí. Él dice todos debemos ser libres de hacer lo que queramos siempre y cuando no impidamos la libertad de los Sí, demás. la libertad, la cuestión es que no es absoluta. Sí. Como tampoco Sí, la nunca. sed es absoluta, Sí, como sí, tampoco sí. el hambre es absoluta, Claro. como la libertad es relativa. Sí. Hay que preguntarles aquí a los que nos están viendo, oiga, usted no le pregunta al que está junto, usted mismo así, ahorita siente libre? no lo resuelva. Al rato, ¿usted es libre? ¿En qué sentido? Y todo ese rollo. Y banalizamos mucho la libertad, porque a veces nos sentimos sin libertad cuando nos limitan ciertas cosas, y eso no necesariamente tiene que ver con la libertad. La libertad también puede ser la libertad de movimiento, la libertad de Claro. Y pensamiento. Y hay una libertad que nadie te puede quitar. O sea, aún un judío preso en un campo de concentración, había en su ser una libertad todavía. O sea, Ahora, aún hay en gente esas que, condiciones hay gente más que puede ser extremas. muy esclava de la libertad. ¿eh? Bueno, eso es lo que decía Sartre, ¿no? sí. Estamos condenados a Nosotros ser libres. somos presos del tiempo. Así que ahí les van las respuestas del día de hoy antes de irnos. La pregunta de Red es esta maravillosa manera de lograr encontrar un personaje. Antes de aprender su lengua materna, aprendió latín, porque así lo planeó su padre. Fue elegido y reelegido alcalde de su pueblo. Odiaba por encima de todo la crueldad. Es un odio maravilloso de que debemos compartir. Padeció de piedras en el riñón. Se refirió en numerosas ocasiones a la conquista de México e inventó un género literario. ¿De quién se trata? Michel de Montaigne. Ese era nuestro personaje hoy escondido detrás de esa definición. Y con la dichosa palabra, escrito o discurso vehemente que ataca a alguien o algo. Sinónimo de invectiva, denuesto, improperio. Esta palabra tiene raíces griegas que podrían significar desgaste. Pero no es desgaste, es diatriba. Esa Preciosa es nuestra dichosa palabra de hoy, siempre hermosa. Sacaremos un libro algún día con nuestras dichosas palabras porque son hermosas, pero es momento de irnos. Eduardo Casar, Germán Ortega, Dios, Laura gracias. Mesa. Semana que viene empieza la FIL, así que ya nos iremos. ¡Hasta el Suerte. sábado! Saludos.